Buenos días. La generación de los baby boomers es la más numerosa y su progresiva entrada en el periodo de jubilación está suponiendo un reto para la sostenibilidad del sistema de pensiones. Actualmente, 7 de cada 10 baby boomers considera que la vida de los jubilados en su propia generación será peor que la de los actuales jubilados. Este es el resultado de una encuesta realizada por el Instituto BVA de Pensiones. Y hoy me acompañan Luis Vadillo, director del Instituto BVA Pensiones y director de negocio del BVA Europa; Elisa Chuliá, miembro del Foro de Expertos del Instituto BVA Pensiones; José Carlos García de la Vega, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, para hablar sobre estas cuestiones. Según los estudios de la ONU, la población española de más de 65 años se duplicará en 2050. Esto supondrá que alcanzará un 34,4% del total de la población y situará a España en el segundo país más envejecido del mundo tras Japón. Bien, antes de adentrarnos de lleno en esta temática de las pensiones, me gustaría que iniciáramos pues, esta ronda de preguntas con la participación de Elisa. Elisa, buenos días. ¿Cuáles Hola, buenos dirías días. que son los desafíos a los que se enfrenta el sistema de pensiones? Y si pudieras realizarnos un resumen rápido de esas principales conclusiones de la encuesta. Muy bien, pues muchas gracias a la Opinión de Murcia por la invitación a presentar los resultados de esta encuesta y a debatir sobre un tema tan importante como es el del futuro de las pensiones. Voy a empezar, si te parece bien, Samuel, por resumir muy ligera, las grandes conclusiones de la encuesta. Pues la encuesta daría para una exposición seguramente muy larga, pero voy a intentar resumirla muy brevemente. Una de las principales conclusiones de la encuesta es que la generación del baby boom, es decir, aquellos aproximadamente nacidos entre 1957, 58 y 1977, durante esos 20 años en los que nacieron anualmente más de 650.000 niños, en algunos años se aproximó la cifra a los 700.000, esa generación se considera privilegiada, podríamos decir, si se compara con la de sus padres. Consideran muy mayoritariamente, en torno a 7 de cada 10 piensan que viven mejor o que han vivido mejor que sus padres, ¿no? Y que siguen viviendo mejor que sus padres a su misma edad. Ahora bien, cuando se les pregunta, y también hay una cuestión muy importante, y es que muchos de ellos tienen hijos y consideran que han conseguido, esta generación consideran que ellos han conseguido dar a sus hijos una mejor vida que la suya. Esto choca un poco porque no es lo que escuchamos habitualmente en los medios de comunicación, pero los baby boomers sí que creen, no el 70% como decíamos antes, pero sí cercana a esa cifra, creen que sus hijos a la edad que tienen actualmente han conseguido tener una mejor vida que ellos cuando tenían también esa edad, ¿no? Entonces, digamos que parten de una sensación de que, bueno, de que son beneficiarios de la historia, podríamos decir que la historia de España se ha portado bien con ellos y a su vez ellos han sido capaces de transmitir progreso. Son receptores o beneficiarios del progreso y también transmisores de progreso. Eso en primer lugar. Entonces, no obstante, piensan que cuando llegan a la jubilación su situación será peor que la de los actuales jubilados, ¿no? Ahí digamos que se quiebra esa experiencia de hemos sido unos privilegiados de alguna manera como generación. Bien, eso por una parte. Están preocupados por su jubilación, en segundo lugar. Están muy preocupados, incluso una proporción importante, en torno a la mitad, dice que tiene dudas respecto a si cobrará pensiones hasta el final de sus días, es decir, a si cobrará pensiones vitaliciamente, ¿no? No es un temor concreto, pero sí que refleja ese dato que sí que hay cierta inquietud sobre ¿llegarán las pensiones para cubrir todo el periodo de mi jubilación? Existe esa inquietud. No obstante, esa inquietud convive con tres, algo contradictoriamente, con tres evidencias también que hemos hallado en la encuesta. En primer lugar, han ahorrado y ahorran poco para la jubilación, ¿no? Es verdad que tienen vivienda y han ahorrado bastante o mucho en vivienda, en inmuebles y en la educación de sus hijos, pero ahorro financiero tienen poco. En segundo lugar, están escasísimamente informados sobre sus derechos de pensión individuales y sobre la situación del sistema de pensiones en general. Y en tercer lugar, generalmente quieren jubilarse pronto, es decir, la idea de trabajar más la dan en cierto modo
pues eso, casi por supuesto, en el sentido de que va a ser necesaria. Sin embargo, cuando se les pregunta por la edad de jubilación deseada o por la edad a la que les gustaría jubilarse, gran parte de ellos, muy mayoritariamente, dicen que les gustaría jubilarse por debajo de la actual edad ordinaria de jubilación, 66 años, ¿no? Entonces, esas evidencias conviven con esa preocupación intensa por el futuro de la jubilación. Esto en cuanto a la encuesta. En cuanto a los desafíos de que afronta el sistema de pensiones, yo muy brevemente lo voy a decir porque seguramente intervendréis, Juan Carlos o Luis Vadillo intervendrán ahora a continuación exponiendo con más detalle estas cuestiones, ¿no? Pero yo diría que hay 3 desafíos fundamentales. El primero y principal es el desafío demográfico. Bueno, cada vez vivimos más tiempo, lo cual es una excelente noticia, pero es que además ahora vamos a causar alta, como se dice en el sistema de la seguridad social, vamos a entrar al sistema de la seguridad social como jubilados en los próximos 20-25 años, esa generación de los baby boomers que he definido antes, ¿no? Temporalmente. Entonces, bueno, eso representa un desafío demográfico muy importante para el sistema de pensiones porque van a incorporarse muchas personas cada año como beneficiarios del sistema, es decir, como pensionistas, pero es que además son muchas personas y una proporción muy importante de las mujeres que hasta ahora se beneficiaban, digamos, o eran beneficiarias del sistema en gran medida a través de las pensiones de jubilación, van a ser beneficiarias de pensión contributiva de jubilación por derecho propio, por tener una carrera laboral o completa o en cualquier caso suficiente para acceder a una pensión de jubilación, ¿no? Es decir, muchas mujeres, una generación muy voluminosa en la que muchas mujeres además se incorporan por derecho propio a las pensiones de jubilación, ¿no? Sin perjuicio de las que recibirán también o podrán recibir como pensionistas de viudedad más adelante si sus cónyuges o parejas fallecen. Entonces, el desafío demográfico es importante, pero luego hay que tener en cuenta 2 desafíos de los que se habla menos habitualmente. Uno es el desafío que podríamos llamar un poco coyuntural o económico, y es que normalmente no tenemos en cuenta que la situación de la financiera de la seguridad social depende mucho del ciclo económico, depende mucho de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos. Y hemos vivido ya en la gran recesión, pues una experiencia de vaciamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social como consecuencia de la necesidad de recurrir a recursos, dado que caen las cotizaciones a la Seguridad Social cuando la economía se contrae y el mercado de empleo y el mercado de trabajo o el empleo se contraen también, ¿no? Entonces, ese desafío hay que tenerlo siempre en cuenta. No hay que descontar la existencia de ciclos económicos y hay que prever para esas situaciones. Y luego hay otro desafío, a mi juicio, que también es importante, que es el desafío podríamos llamar, del empleo contemporáneo, ¿no? Y es que digamos que cada vez son menos esas carreras laborales largas, estables, como las de nuestros padres o en buena medida como las de nosotros, como las de los baby boomers. La generación de nuestros hijos estamos observando que tienen carreras laborales mucho más irregulares, con pausas, con interrupciones, y todo eso también supone un desafío a la hora de después de que el sistema provea pensiones suficientes, ¿no? Estos 3 desafíos son, a mi juicio, los más importantes que afronta el sistema actualmente. Muchas gracias, Elisa. Pues efectivamente, es una situación demográfica pues, caracterizada por un retraso, ¿no?, en la incorporación al mundo laboral, aumento de la esperanza de vida. También tenemos el deseo, ¿no?, de vivir con calidad de vida durante esos años y una situación económica que coyunturalmente puede que no favorezca mucho. Luis, ¿cómo ves tú esta situación del plan de pensiones y los desafíos a los que nos enfrentamos? Gracias, Samuel. Oye, gracias a la opinión, ¿no?, por abrir este debate y este webinar con estos expertos. Yo creo que lo señalado por Elisa son los principales. Yo me gustaría hacer una mención explicativa, si queréis, para el público en general y añadir algún otro desafío. La parte explicativa es el sistema de reparto, ¿no? Todos sabemos que el sistema público de pensiones es un sistema de reparto, pero me gustaría explicarlo un poquito más por si alguno de las personas que nos ven o nos oyen, pues igual tienen esa duda. El sistema de reparto español quiere decir que las pensiones de los jubilados actuales se pagan con las cotizaciones de las personas que están trabajando en la actualidad. Es decir, es un sistema que según entra en la caja sale. Es decir, no hay un ahorro de la pensión de la seguridad social ni nada por el estilo, ¿no? Y por tanto es muy importante que haya un equilibrio entre las generaciones
pensionistas y las generaciones trabajadoras. Y este es el reto de los baby boomers. Es decir, como muy bien ha explicado Elisa, los baby boomers somos una generación muy numerosa, más de 14 millones de personas, que nos jubilamos pues, a partir del año que viene en los próximos 20 años. El problema que tiene es que los que vienen detrás, la generación siguiente, es una generación mucho menos numerosa. Y, por tanto, ese equilibrio entre pensiones a pagar y cotizaciones que entran en la caja de la Seguridad Social, pues es un equilibrio un poquito más endeble. Esto partiendo de un sistema que tiene ya un déficit, es decir, el sistema paga más de lo que ingresa, ¿verdad?, por cotizaciones, y por eso se producen pues, los apoyos con impuestos que estamos viendo en los presupuestos generales del Estado y demás, ¿verdad? Entonces, el sistema está en equilibrio inestable, por decirlo de esa manera, y con los baby boomers, pues ese equilibrio se vuelve todavía más inestable. Entonces, eso respecto a la explicación de por qué la generación del baby boom es tan importante y ese desafío demográfico y por la definición del sistema español de pensiones. Que es un sistema que ha ido funcionando muy bien, pero que es un sistema que debería adaptarse a los cambios que se están produciendo, pues tan importantes como los demográficos que estamos comentando y que además son cambios tozudos, es decir, que se van a producir o ocurre algo mucho más grave o todos nos vamos a jubilar, ¿verdad? Todos tenemos derecho a nuestra pensión. Y respecto a los desafíos adicionales que pondría yo en la mesa en la parte de los baby boomers, pues situaría algo que ha comentado Elisa en su análisis de la encuesta, y es la falta de ahorro. Es decir, hemos visto por la encuesta del Instituto BBVA de Pensiones que existe muy poco ahorro entre los baby boomers españoles y poca cultura del ahorro, aunque luego comentaremos sobre eso, y eso sin duda pues es un desafío para poder abordar pues 20 años de esperanza de vida que hay actualmente cuando uno llega a los 65 y que probablemente por esa longevidad que hemos comentado pues seguramente será mayor en los años venideros. Por tanto, ese ahorro es importantísimo que no solo nos fijemos en el pilar primero de la previsión, que es la seguridad social, sino que también miremos los otros dos pilares, que es los planes de pensiones que la empresa pueda poner a favor de sus trabajadores y los planes de pensiones individuales que cada uno de los ciudadanos pues puedan realizarse, o el ahorro en general, ¿vale? Me refiero a este tercer pilar, a la decisión individual de ahorro, no tanto al producto. Muy bien, muchas gracias, Luis. Por lo tanto, estamos en un sistema de reparto, es un sistema en el que no hay una correlación directa entre lo que aporto y lo que recibo, y eso puede llevar aparejado pues, esa sensación de que yo siempre aporto más al sistema de lo que finalmente recibiré. Con esta situación demográfica, la mayoría piensa que tendrá que jubilarse más tarde, percibir menor pensión. José Carlos, ¿cómo ves esta situación que hemos descrito y estos desafíos? ¿Qué opinas? En primer lugar, buenos días. Bueno, yo comparto una parte del diagnóstico que hasta ahora se ha hecho. Y en relación a cuál es la percepción que tienen los encuestados sobre, bueno, cuál va a ser el futuro de su pensión, cuál va a ser la edad a la que se van a jubilar, yo creo que hay una conjunción de elementos que de alguna manera justificaría esa valoración que hacen, ¿no? Es verdad que, por un lado, la sociedad española ha dado muestras de una importante capacidad de adaptación a los cambios, incluso a pesar de mostrar reticencias en el momento en que estos se anunciaban o estaban en ciernes de producirse. Creo que también, como se ha señalado, hay podemos denominar una cierta resignación por parte de la sociedad en el sentido de, bueno, asumir que la pensión o la edad a la que se van a jubilar no va a corresponderse con la que posiblemente lo hicieran nuestros padres o personas de otra generación. Pero también entiendo que la situación, digamos, o podríamos decir en términos estrictamente biológicos, permite el que esos cambios puedan producirse sin que sea de forma traumática. Es decir, el incremento, por ejemplo, en la edad de jubilación no es muy intenso
Además, se produce de forma gradual. Nuestra esperanza de vida, como comentaba Luis, pues prácticamente supone que la vida se prolonga hasta casi 20 años después de nuestra edad de facto de jubilación, no la edad legal. Y por tanto, entiendo que esa percepción es lógica. Es también fruto de una realidad, es decir, desde la reforma del año 2012 esto ya se ha puesto encima de la mesa, digamos que nos hemos ido haciendo a la idea de esa situación y a pesar de lo que dice la encuesta, yo también he recabado, también es cierto que esta encuesta va muy focalizada a un determinado grupo poblacional, a los baby boomers, consultando sobre un aspecto muy concreto, muy puntual, y eso seguramente condiciona los resultados, pero por curiosidad he consultado en el último barómetro del CIS cuál era la preocupación o en qué lugar se encontraban las pensiones dentro de las preocupaciones de la población española. Y curiosamente no es tan importante, ¿eh? Es verdad que también en este caso hay otros temas de candente actualidad que seguramente encubran la verdadera importancia de las pensiones, pero bueno, para solo casi un 3% de la población es el primer problema las pensiones, lo cual es una cifra, digamos, extrañamente baja, creo que extrañamente baja, porque, repito, la importancia que cada uno de nosotros damos a las pensiones, yo creo que es mucho mayor a la que este barómetro denota. Sea como fuere, y por seguir avanzando en el debate, yo creo que primero ese cambio no debe ser, como decía, traumático. Creo que también la sociedad lo ha interiorizado y muchos de nosotros somos conscientes de que algunos cambios vamos a ver en cuanto a la edad o en cuanto a la cuantía de nuestras pensiones. Y sea como fuere, también es verdad que hay demasiada información, pero a la vez información contradictoria que hace difícil el diagnóstico para un volumen importante de personas en nuestro país. Muy bien. Pues me gustaría continuar primero con Elisa y luego Luis. Elisa, en relación a esto que estamos comentando y en tu calidad de socióloga experta, ¿cuál sería, digamos, la predisposición de la sociedad a alargar esa jubilación? Y Luis, también como experto en el mundo financiero, pues ¿qué alternativas tenemos en nuestra mano para enfrentarnos a la jubilación de la forma más óptima, sea cuando sea? De acuerdo, pues muchas gracias de nuevo. Sí, pues poner la edad de jubilación, ¿cuál es la actitud de la población? En general yo creo que este retraso de la edad de jubilación se está aceptando seguramente con una mezcla de buen juicio y resignación. Hemos aceptado que es lo que toca, pero nadie nos lo ha explicado bien. Nadie, vamos a ver, más allá, yo estoy de acuerdo con José Carlos que tenemos mucha información, pero a veces es contradictoria. Cuando hay mucha información y además contradictoria, la respuesta habitual es apartarla directamente, porque nuestra mente pues tiene que establecer mecanismos de consonancia cognitiva y como no los establece, directamente aparta la información, ¿no? Entonces, hemos reivindicado desde la comunidad, digamos, de personas que nos ocupamos de este tema desde hace tiempo la necesidad de una campaña institucional. Está muy bien que se hagan campañas institucionales sobre diversos temas, las conocemos, ¿no? Hoy mismo hemos escuchado pues, la puesta en marcha de una campaña para evitar el sexismo en el juego. Todo esto está muy bien, pero también estaría muy bien que desde las administraciones públicas, desde los gobiernos, se diseñaran campañas informativas sobre el funcionamiento de nuestro sistema de pensiones y también sistemas de provisión de información individual sobre nuestros derechos de pensiones, de los actuales cotizantes y también de los jubilados, cuánto han cotizado, cuánto han recibido y demás. La información nunca sobra a la hora de generar juicios razonables, ¿no? en una ciudadanía democrática. Eso por una parte. Entonces, yo creo que actitudinalmente no estamos, digamos, muy preparados, o por lo menos no somos muy favorables al retraso de la jubilación, porque ha ocurrido algo de lo que tampoco hablamos a menudo, y es que los jubilados baby boomers tienen poco que ver con los jubilados
de los padres de los baby boomers. Es decir, los jubilados de los padres de los padres de los baby boomers dispusieron lamentablemente de unos periodos formativos escasos, trabajaron muchísimo desde pequeños, han llegado a la jubilación mal de salud en muchos casos, cansados, con problemas de diverso tipo, con una formación más limitada como para aprovechar a una oferta de ocio creciente y muy accesible, y esa no es nuestra situación. Nuestra situación es distinta. Nosotros somos una generación en general que ha disfrutado de una formación bastante larga, que llega en bastantes buenas condiciones de salud a la jubilación y que anhela el periodo de jubilación porque es un periodo durante el cual uno se puede organizar libremente el tiempo, nada más y nada menos que el tiempo, que es, como dice un compañero mío muy bien, Luis Garrido, la materia específica de la vida. De repente tienes tiempo para organizar tu vida y para dedicar tu tiempo a las cosas que te gusta hacer. Y son muchas, en nuestro caso son muchas. Tenemos algunas habilidades con nuevas tecnologías de las cuales nuestros padres carecen. Podemos pasarnos tardes enteras documentándonos, accediendo a ocio relativamente accesible. Y si tenemos algún dinero, también tenemos muchos voluntad de conocer otros países. Es decir, la situación ha cambiado. Y es normal que la gente no quiera jubilarse más tarde, porque sabe que jubilarse más tarde es disponer de menos tiempo de vida libre de restricciones laborales. Entonces, eso es importante que lo sepamos, ¿no? Y eso, estaría bien que nos lo explicaran, que a pesar de todo esto, debemos alargar nuestras carreras, debemos alargar nuestras carreras de cotización y debemos intentar jubilarnos más tarde, ¿no? Eso es importante. Un pequeño paréntesis respecto a lo que ha dicho José Carlos acerca de la encuesta del CIS. Esa pregunta no es una pregunta que nos informe mucho acerca de cuáles son las preocupaciones de la población. Primero habría que desagregar por grupos de edad. El 3% no se aplica a la población mayor y a la población, digamos, a mayor jubilada y a la que no está jubilada, pero está a punto de jubilarse. Eso por una parte. Pero es que la pregunta es una pregunta abierta. Si a uno le pregunta ¿cuál es el principal problema suyo? Bueno, hay dos preguntas. Uno, el principal problema de España y otro, el principal problema suyo personal. Si a ti te preguntan de manera abierta cuál es tu principal problema, si tienes 25 años no dices las pensiones, ni siquiera si tienes 40 años. A los 40 años, a los 25 años, hay cosas que te preocupan mucho más, ¿no? Y efectivamente, la primera respuesta sigue siendo el empleo, año tras año. El empleo es lo que más preocupa a la gente, ¿no? Y después, curiosamente, en los últimos años se han colado en los segundos, en los terceros, en el cuarto puesto, cuestiones relacionadas con la clase política, la situación económica, incluso la corrupción y demás. Es decir, cuestiones de actualidad, de debate actual, ¿no? Las pensiones, la educación, la vivienda, cosas tan importantes para la vida de la gente ocupan un lugar que, muy bien, como decía José Carlos, no se explica por qué están, digamos, tan relegadas en ese ranking de problemas del país y personales, ¿no? De todas maneras, las encuestas, como todo, ¿no? Hay siempre que saber un poco cómo interpretar los resultados. No obstante, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Carlos. Esa encuesta no refleja el nivel de preocupación general en la sociedad y particularmente entre determinados colectivos. Por añadir ahí, señalaría la importante labor de los medios de comunicación, ¿no? Como la opinión hoy, para tratar temas que, como decíamos al principio, nos van a afectar a todos, afectan a una enorme parte de la población, que no solo son los pensionistas, que son los que están próximos a la jubilación y el resto de cotizantes a la seguridad social. Es decir, yo creo que a todo el que tenga edad de trabajar o ya incluso haya pasado al retiro, este tema de las pensiones nos afecta, ¿no? Y debemos tener interés. A ver, según la encuesta del Instituto Europeo de Pensiones sí refleja esa preocupación de esta gente igual que está más cerca. Es decir, la generación del baby boom, como bien ha dicho Lisa, es muy larga, ¿no? Son 20 años. Entonces, los que están más próximos a la jubilación y lo ven más cerca, pues es donde tienen más esa preocupación. Pero andando un poco en esa preocupación y respondiendo a la pregunta de Samuel, yo creo que también se refiere a una falta de información. Es decir, la incertidumbre se produce muchas veces por la falta de conocimiento. Y yo creo que en esto tenemos una responsabilidad todos como sociedad, el Estado, pero también una responsabilidad individual de información de las personas. Y empiezo por partes, ¿no? De arriba abajo. El Estado, pues sin duda nos tiene que dar esa información, nos tiene que facilitar
que a todos y cada uno de nosotros, pues esa pensión esperada que podamos tener en el momento de jubilación y por el resto de nuestra vida, ¿no? Los 20, 25, 30 años que vivamos después de la jubilación. En este sentido, pues nos falta información, nos falta ese famoso y prometido y aprobado por ley sobre naranja, en la ley 27 de 2011, es decir, han pasado 10 años ya que tenía que haber salido esta comunicación a todas las personas, diciéndole que sepa usted que cuando se jubile va a poder contar con X euros. ¿No? Segundo lugar está la de la sociedad, es decir, entre todos tenemos que poner mecanismos de información para que esta información llegue. Que las entidades financieras tenemos un papel importantísimo en la educación financiera, en poner a favor de la sociedad, y ya no digo los clientes, digo de la sociedad, simuladores, herramientas que permitan a la gente calcular esa pensión. Yo pongo ejemplo siempre la del Instituto BBVA Pensiones, ¿no? BBVA Mi Jubilación, que es una iniciativa sin ánimo de lucro, es decir, no pretende conseguir negocios, sino informar. En esta labor informativa, pues uso una calculadora o simuladores varios para accesible a todo el mundo y que en los últimos años han visitado 7 millones de personas. 7 millones de personas han entrado a conocer su pensión. Señal de que tienen demanda de información, porque si no, uno no se mete en una calculadora de pensión un viernes por la tarde, ¿verdad? Quiere saber. Y es importante que tengamos esa responsabilidad individual de querer informarnos, porque es el dinero con el que vamos a contar. Y según nos dice la encuesta, es el principal ingreso con el que vamos a contar durante nuestra jubilación. Por tanto, la gente también se tiene que molestar en acudir a la Seguridad Social, a las herramientas o simuladores que quiera para tener una idea de cuánto va a poder cobrar. Una vez que sepamos con qué vamos a vivir, ¿verdad? Aparte de lo que podamos tener de ingresos adicionales, que como conocemos por la encuesta son pocos, pues tendremos que intentar estimar nuestros gastos cuando nos jubilemos. Y en función de los ingresos que vayamos a tener y los gastos, pues nos da el diferencial de ahorro o el diferencial de gastos que vamos a tener que cubrir con ahorro. Por tanto, ¿cómo sería una jubilación más óptima en términos de ingresos y, muy importante, de salud financiera? Ahorrando. O sea, es un concepto que tenemos que tener todos y que se da tradicionalmente en la región de Murcia. Es decir, nuestros abuelos ahorraban, nuestros padres ahorraban, nosotros ahorramos menos y la generación que viene por detrás no ahorra nada, ¿vale? Por tanto, debemos retomar ese concepto del ahorro, de tener una mejor salud financiera y, sin duda, en este caso, con un objetivo finalista que es la jubilación. Sé que da mucha pereza ahorrar para la jubilación porque lo vemos muy lejos, pero tenemos que ir metiéndonos eso en la cabeza e ir ahorrando poco a poco. En relación a la necesidad de información y saltando a la necesidad de educación, ¿no? De educación financiera. Aquí recientemente se han publicado borradores de Real Decretos de enseñanzas mínimas y no ha aparecido para el ciclo de educación superior obligatoria, para la ESO, no han aparecido la adquisición de conceptos económicos básicos necesarios, digamos, para una ciudadanía crítica y socialmente comprometida con estas cuestiones del ahorro, de la previsión, de la jubilación. Yo creo que hay que potenciar, ¿no? Como bien decía Luis, el desarrollo de estas materias, ¿no? De contenido económico, financiero, incluso de emprendimiento, en niveles educativos, pero a niveles de educación secundaria. No sé cómo lo veis vosotros, José Carlos. Sí, efectivamente, yo suscribo totalmente tus palabras y de hecho cuando estaban hablando antes nuestros compañeros sobre la falta de información, yo añadiría eso, ¿no? La falta de formación. Es verdad que estamos ávidos de información, que además disponemos de mucha información, pero muchas veces no somos capaces de procesar esa información en la medida en que no tenemos esa formación en algunos casos muy básica sobre conceptos económicos, sobre cultura financiera y seguramente eso nos haga tomar erróneas decisiones, ¿no? Y buena muestra de ello yo creo que es esas cifras que aparecen en la encuesta de un bajo nivel de ahorro, del desconocimiento de un porcentaje muy elevado de la población encuestada de cuál puede ser, ni tener una idea cercana de cuál puede ser la pensión que le va a corresponder, ¿no? Quizá nos movemos en un ámbito, bueno, los que estamos en este webinar,
webinar, nos movemos en un ámbito en el cual esto parece descontado, es decir, que tenemos esa cultura, tenemos esa formación que nos permite, bueno, un poco filtrar la información que vamos obteniendo, pero la mayoría de la población no tiene esa formación. Y yo creo que debemos empezar desde muy abajo, desde, como bien decía Samuel, desde la propia ESO, reforzar esa cultura financiera, incluso acceder a otros colectivos que no tienen que estar en fase formativa. Estoy pensando en personas de mediana edad o incluso con ya 40 años que, bueno, no han tenido esa capacidad o no han tenido esa posibilidad de acceder a esa formación, el que a través de, sobre todo, los poderes públicos se les permita el tener esa base mínima que posibilite una adopción de decisiones mucho más eficiente. Totalmente de acuerdo. Muy bien, y Elisa, sobre esto de las generaciones que en principio son más formadas, pero que sin embargo contrasta con este hecho de falta de educación financiera. ¿Cómo ves tú esta situación? Sí, efectivamente, lo que ha dicho José Carlos lo suscribiría completamente. Hace falta más formación financiera. Hay que decir también que en España ha prevalecido un principio de educación financiera que ha desplazado a todos los demás, que es invierte en vivienda, invierte en inmuebles, ¿no? Entonces lo hemos hecho y lo hemos hecho porque era, desde el punto de vista financiero, seguramente razonable, ¿no? Porque primero, bueno, te permitía tener una vivienda al final cuando entraras en el periodo de jubilación y normalmente antes, porque seguramente las hipotecas, cuando se suscribían contratos de hipotecas, se saldaban antes, ¿no? Pero te permite tener una vivienda y además sabes que esa vivienda, en términos generales y en algunos periodos extraordinariamente, se han revalorizado, ¿no? Entonces, ese ha sido nuestro principio, podríamos decir, fundamental de educación financiera, claro, muy rudimentario. Pero es que hay que tener en cuenta que las generaciones, las de nuestros hijos, las de los hijos de los baby boomers, tienen unos porcentajes de tenencia de vivienda bastante bajos, inferiores en todo caso a los que teníamos nosotros a su edad. Es decir, es que ni siquiera ese principio está funcionando ahora. Pero desde luego lo que se ha descuidado en general en España ha sido el ahorro a largo plazo, ¿no? Y el ahorro no inmobiliario. Y el ahorro que puede suponer un complemento a la pensión pública en el caso eventual, pero probable, no para nuestros padres si son jubilados, sino para nosotros cuando nos jubilemos, de que la tasa de sustitución de las pensiones se reduzca. Hoy día esa tasa de sustitución de las pensiones sabemos que es bastante elevada, es decir, el porcentaje que representa la primera pensión respecto al último salario es bastante elevado en términos internacionales, aproximadamente, grosso modo, el 80%, y es probable que esa tasa de sustitución se reduzca. No sabemos cuánto, pero es probable que se reduzca en las próximas décadas. Claro, en esas circunstancias sería importante contar a lo mejor con algún ingreso adicional proveniente de otras fuentes, ¿no? De ingreso. Y eso es lo que muchas personas o muchos futuros jubilados pues no van a tener. Sí que van a tener una vivienda en propiedad y eso es algo importante de cara a la jubilación, pero probablemente no tengan un ingreso adicional, ¿no? Efectivamente, yo creo que si dispusiéramos de más información, no tanto información, porque la oferta de información es amplia, además formación para poder procesar esa información financiera disponible, seguramente tomaríamos otras decisiones, ¿no? Pero de nuevo, aquí, bueno, la combinación de información-formación es la que tiene que considerarse y examinarse, ¿no? Es decir, cuánta de esa información disponible la podemos utilizar razonablemente, la podemos procesar y a partir de ella tomar decisiones financieras saludables. Y de la misma manera que cuidamos la salud física, de la misma manera que protegemos la salud mental, el concepto de salud financiera sí que debería extenderse entre la población para que cobráramos conciencia de lo importante que es también, desde el punto de vista financiero, tener tranquilidad, sosiego, no solo en el presente, sino a medio y a largo plazo. Muy bien, por lo tanto, tenemos poco ahorro, necesitamos ahorro a largo plazo para tener esa salud financiera. Y cuando pensamos en el largo plazo, pues pensamos en sostenibilidad, pensamos en dónde se va a invertir mi dinero y si se va a hacer con unos criterios realmente de largo plazo. Cada vez más la
la juventud piensa en criterios sostenibles y esto tampoco puede ser ajeno a las alternativas, ¿no?, que se ofrezcan para canalizar este ahorro. Luis, José Carlos, Elisa, ¿cómo veis los productos, la planificación en este contexto de sostenibilidad, de cumplir con criterios ESG a la hora de elegir alternativas de inversión a tan largo plazo en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente? Luis. Muy bien. A ver, yo creo que es fundamental, ¿no, Samuel, el comentario que realizas y para las personas que nos dirigimos. Es decir, ha habido un cambio en la conciencia de las personas, ¿no?, de la ciudadanía, sobre los temas de sostenibilidad y esto debe tenerse en cuenta para el ahorro para la jubilación, ¿no?, ya centrados en los segundos y terceros pilares, más allá de la seguridad social. Yo creo que esta conciencia no es solo por el medio ambiente, es decir, sostenibilidad no tenemos que pensar solo en el mundo verde, ¿no?, como diríamos así, del medio ambiente, sino que va mucho más allá. Es decir, podemos hablar del crecimiento inclusivo, es decir, que tengamos en cuenta que tenemos que ir más allá para no dejar a nadie atrás, ¿no? Pero estos temas están en la cabeza de la sociedad en general. Ha habido un cambio importantísimo y yo creo que se produce más en este nuevo siglo, ¿no? O sea, el siglo XX se pensaba en otras cosas, el siglo XXI viene con una preocupación y una ocupación, ¿no?, de las personas por este tema de la sostenibilidad y que tenemos que tenerlo en cuenta. Aparte es que la sostenibilidad en términos de inversiones, yo creo que nos hace las decisiones de inversión más completas. ¿Por qué? Porque al final que las empresas que no tienen esta sostenibilidad metido en su día a día, asumen unos riesgos más elevados, por decirlo así, y cuando decidimos las inversiones, pues tenemos que tener en cuenta la rentabilidad asociada al riesgo. Por tanto, en las decisiones de inversión que hacemos, en este caso la entidad gestora BBVA, tenemos en cuenta estos factores sociales, ambientales y de buen gobierno, y creemos que esto además va a ser incremental, es decir, cada día más. Tenemos una gama ciclo de vida en planes de pensiones individuales que la hemos transformado a sostenible, es decir, estamos progresivamente transformando todo el catálogo, ¿no?, o la oferta disponible para los clientes, no solo en planes de pensiones, sino en todo lo relacionado con el mundo de la inversión. ¿Por qué? Porque también hay más demanda de ese tema. Por aportar un dato, los fondos, los vehículos, las soluciones de inversión más vendidas, en este caso la segunda y la tercera, ya son sostenibles. Es decir, ya es BBVA Futuro Sostenible, BBVA Desarrollo Sostenible. Es decir, que existe esta demanda en la ciudadanía y particularmente también en la región de Murcia. Muy bien, muy bien. José Carlos, ¿cómo ves a nivel también de formación, ¿no?, la formación en los aspectos de objetivos de desarrollo sostenible y su contenido económico tan importante, ¿no?, dentro de las generaciones actuales y que tienen que planificar de cara al futuro sus pensiones? Sí, como bien decía Luis, las preocupaciones o incluso la percepción de la sociedad que podíamos tener los baby boomers en el siglo XX y nuestros padres ha cambiado, no sé si radicalmente o cuando menos sí ha experimentado un giro bastante importante, ¿eh? Y en ello, pues como bien decías, cobran una importancia capital los objetivos de desarrollo sostenible, su difusión a través de los centros educativos, como bien se está haciendo en la Universidad de Murcia, y eso al final contagia diría, todos los ámbitos de la sociedad. Y en este ámbito concreto, en el ámbito de la inversión financiera, esos instrumentos socialmente responsables que además encajan bastante bien con cuál es la tipología de las inversiones dentro de los planes de pensiones, por su plazo, por la finalidad que se persigue con ellos. Yo creo que tienen total vinculación y es quizá su nicho más natural, ¿no? Es además un campo que ha crecido, o un tipo de inversiones que ha crecido exponencialmente en los últimos años, y queda todavía mucho camino por recorrer, y ese camino además que queda por recorrer va a estar amparado y va a estar reforzado por ese cambio de mentalidad, por esa percepción, como decía, que ha cambiado de la valoración no solo de los principios básicos de
rendimiento a corto, medio o largo plazo de los instrumentos financieros, sino también cuestiones como la ética, la equidad, la sostenibilidad y aquellas empresas y aquellas instituciones financieras que refuercen todos esos pilares, yo creo que van a estar más valorados por parte de la sociedad y los instrumentos que ofrezcan van a ser cada vez más demandados por la ciudadanía. Consiguientemente, bueno, pues repito, todo ello va a estar muy imbricado. Y solo por hacer un matiz que enlace esta idea de los planes de pensiones, cuanto antes decía Elisa, el hecho de que es previsible que la tasa de sustitución se vaya a ir reduciendo en los próximos años. Yo creo que esa reducción se va a producir más por el incremento del último salario que no por la reducción de la pensión. Sí, y si me permitís la expresión, si nos fiamos de lo anunciado por parte del ministro en el proyecto de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, ¿no? Según ese pacto y según ese proyecto de ley, las pensiones estarían garantizadas en su cuantía, se revalorizarían, aparece un mecanismo de equidad intergeneracional que para algunos no aporta precisamente equidad intergeneracional, pero sea como fuere, bueno, la exposición de motivos de esa ley plantea el que esas pensiones van a mantenerse en el tiempo. Otra cosa es la relación que se establece, como bien decía Elisa, respecto a cuál ha sido nuestro último salario. Posiblemente eso vaya reduciéndose y unido a esa mayor disponibilidad de tiempo, mejor estado de salud, mayor oferta cultural, formativa, de ocio, etcétera, de la que dispondremos una vez nos jubilemos, bueno, es lo que seguramente demanda el que dispongamos de fuentes adicionales de ingresos más allá de la pensión pública. Yo creo que ese es un poco el elemento clave. Muy bien, muy bien. Elisa, ¿cómo ves este problema, ¿no? de planificar a futuro y si crees que hay algunos elementos que pueden dinamizar el cambio de rumbo hacia una mayor previsión y un mayor ahorro? Se me ocurre, por ejemplo, la baja presencia de planes de pensiones de empresa, ¿no? Y no entender quizás entre empleadores y trabajadores que es un concepto retributivo más dentro de los conceptos retributivos de los trabajadores, están las aportaciones a planes de pensiones y que es una cosa que tampoco estamos utilizando. No sé si no estamos preparados, los salarios son excesivamente bajos. ¿Cómo ves esta situación? Por buscar puntos en los que cambiar la dinámica, incrementar un poco esa salud financiera de todos en el largo plazo. Bueno, en estos momentos estamos a la espera de nueva legislación para desarrollar ese segundo pilar del sistema de pensiones, que es el pilar de los planes de pensiones de empresa. El Gobierno ha expresado, o en concreto el ministro Escrivá ha expresado su voluntad de desarrollar ese pilar. De momento, lo que hemos visto es que, bueno, lo que se ha hecho ha sido debilitar el tercer pilar a través de la reducción importante de las aportaciones deducibles fiscalmente. Digamos que no sé si eso se contempla como un primer paso en esta especie de proyecto de reforzar especialmente el segundo pilar del sistema de pensiones. Deberían ser en cualquier caso decisiones independientes, o sea, debilitando un pilar no se refuerza otro. Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses, porque la medida creo que se va a empezar a diseñar o se está diseñando ya y se aprobará, supongo que a lo largo del 2022. Claro, pero estas cosas, los segundos pilares, cuesta desarrollarlos. Por mucho que la legislación esté ya disponible, de hecho disponemos de legislación desde los años 80 para el desarrollo de planes de pensiones de empresa, pero tiene mucho que ver con la estructura del tejido empresarial español y tiene que ver también con un sistema público de pensiones que hasta ahora ha garantizado tasas de pensiones relativamente altas en relación con el último salario o con el salario medio de la población. Tener un primer pilar tan potente es verdad que resta el interés de mucha gente en los segundos y en los terceros pilares, eso es verdad, ¿no? Entonces, en algunos países en los que tienen trabajadores
o una gran cantidad de trabajadores, una gran proporción de trabajadores con planes de pensiones de empresa, que después, una vez se jubilen, pues van a suponer un complemento importante a su pensión pública, pues suelen ser países cuyo primer pilar está algo menos desarrollado. No concede pensiones con una tasa de sustitución tan alta, ¿no? Entonces, en todo caso, está por ver cómo se desarrolla ese plan del gobierno de refuerzo del segundo pilar. Me parece que sería conveniente, ¿no?, que las empresas también se comprometieran en la provisión de pensiones complementarias. Vamos a ver, no queda el año 2022 de sí. Muy bien. Pues a mí me gustaría, para finalizar un poco, ¿no?, que cada uno tuviera la posibilidad de hacer una intervención, una última intervención general sobre todo lo que hemos estado comentando, pues a modo de resumen, una situación, un diagnóstico de una situación demográfica, económica, que lleva aparejado un diagnóstico de baja formación en conceptos como son la salud financiera y el ahorro a largo plazo, y las posibilidades, las alternativas que existen, pues, para canalizar el ahorro y hacerlo además en productos que puedan encajar con los nuevos perfiles de la juventud, que pueda verse atraído por planificar ese futuro. Entonces, si os parece bien, vamos a respetar el orden con el que habíamos iniciado esta intervención. Hacéis una pequeña conclusión de unos minutos y, sobre todo, si podéis dar una frase, un enunciado, una opinión sobre alguno de estos aspectos, sobre formación, sobre productos, sobre situación demográfica, pues también os lo agradecería. Si os parece, empezamos por Elisa, que fuiste la primera en intervenir. Muy bien, pues yo diría que los baby boomers somos muy afortunados en general. Hemos sido una generación muy afortunada, teniendo en cuenta las generaciones que nos han precedido en España. Probablemente seamos la generación hasta ahora más afortunada, como digo en términos generales y teniendo siempre en cuenta que luego hay casos particulares, pues, desdichados, ¿no?, como en todas las generaciones. Deberíamos ser conscientes de esta fortuna que hemos tenido y deberíamos saber que tenemos que trabajar durante más tiempo si queremos tener derecho a unas pensiones como las que disfrutan nuestros padres, porque ellos no tuvieron muchas de los bienes y servicios a los que nosotros hemos podido acceder. Ellos no se beneficiaron en la misma medida del aumento de la esperanza de vida del que nos hemos podido beneficiar nosotros. Yo creo que no queda más remedio que intentar, en la medida de lo posible, alargar las carreras de cotización, jubilarse más tarde y tener en cuenta un poco cuál es la situación, el contexto en el que nos encontramos, que el sistema de pensiones de la Seguridad Social ha rendido extraordinariamente, ha sido un buen sistema. Se creó en un momento en el que la situación demográfica, la situación laboral, la situación económica era completamente distinta. Había mucha más estabilidad en todos los órdenes. En el orden económico es verdad que había crisis, ¿no?, pero la idea, por ejemplo, de una pandemia como la que hemos sufrido era prácticamente impensable, con la crisis que ha conllevado también, económica, de empleo, etcétera. Tenemos que saber que la situación ha cambiado y que de la misma manera que hemos sido beneficiarios de muchos de esos cambios políticos, económicos, sociales, pues también tenemos una responsabilidad hacia la generación presente de jubilados, pero también hacia nuestros hijos, ¿no? Tenemos que intentar que cuando nosotros llegamos a la jubilación no seamos una carga muy importante para nuestros hijos, hasta el punto de comprometer sus deseos de formar una familia, de tener proyectos vitales, etcétera, como nosotros pudimos tenerlos. Yo creo que para eso es necesario difundir información y de esa información carecemos. Es verdad que hay mucha información, pero es mucha información dispersa y que muchas veces, como decía al principio, desplazamos porque no cobra sentido, no conseguimos un mensaje, ¿no?, claro. Haríamos yo creo que un gran bien, y en ese sentido agradezco mucho que la opinión de Murcia se haya prestado a ofrecer este webinar. Haríamos bien en trasladar esa información a esta generación y decirle que tenga confianza, que siga trabajando mientras pueda, que intente retrasar su jubilación en la medida de lo posible, que seguramente va a disfrutar de una excelente jubilación
y que, bueno, y que seguramente también va a poder ver cómo sus hijos poco a poco, si no tienen una sobrecarga financiera enorme, pues van a poder también desarrollar sus deseos personales y sus proyectos vitales. Muy bien, muchas gracias. Luis. Sí, no sé si a modo de conclusión, pero bueno, hemos conocido por la encuesta del Instituto BBVA de Pensiones que los baby boomers españoles, aquellos que nacieron entre el 57 y el 77, pues demuestran una preocupación, ¿no?, por su jubilación, porque tienen una falta de información significativa. Esta información pueden conseguirla o debemos conseguirla a través de la información pública que tenemos y también a través de los simuladores y herramientas que tanto la Seguridad Social como entidades privadas pues puedan facilitar. Estamos a favor de que esa información sea lo más completa posible para ir eliminando esa incertidumbre, y a la vez también hemos conocido que existe muy poco ahorro finalista para la jubilación. Y, por tanto, para mejorar la salud financiera de las personas y de estos baby boomers, pues hacemos una recomendación de ahorro. Es decir, tenemos que ahorrar con el objetivo finalista de esa etapa tan grande de la vida donde vamos a pasar, pues en términos de esperanza de vida, 20 años, pero pueden ser 25 o 30 años y, por tanto, debemos prepararnos. Bien, el sistema de pensiones español, como bien ha señalado Elisa, pues se enfrenta a grandes retos y que implican además pues reformas que son necesarias y que lo suyo sería que se hicieran de manera gradual en el tiempo y bien explicadas a toda la ciudadanía. Y esas reformas deben llevar tanto a la parte del sistema público de pensiones como a la parte del sistema privado. Es decir, es necesario complementar esa parte pública del sistema de pensiones con planes de pensiones de empresa, pero también con planes de pensiones, planes de jubilación, con ahorro al final individual con esta finalidad que es la jubilación. Muy bien, muchas gracias. José Carlos. Bueno, pues un poco, no sé si para concluir o para abrir la puerta a que la gente piense al respecto, me gustaría introducir dos últimas ideas, ¿no? Una de ellas es que el tema de las pensiones, la necesaria reforma, el que esa arquitectura se enfrente a un reto histórico de los derivados de la incorporación de los baby boomers, tiene que hacerse, creo, con el mayor grado de consenso político. Yo creo que uno de los problemas que subyacen detrás de esa desinformación, falta de toma de decisiones eficiente, viene determinado por la falta de certidumbre. Cada vez que hay un cambio de gobierno se producen, bueno, pues vuelcos en la legislación de ámbitos que me parecen cruciales. Estoy pensando en las pensiones, pero también lo pienso en el ámbito de la educación. Yo creo que esto debe convertirse en un gran pacto de Estado que no entre en juego dentro del debate político y que, bueno, no quede en una mera herramienta quizá de cara a la galería como puede ser el Pacto de Toledo, porque al final esto tiene su plasmación en una serie de medidas legislativas que dependen de las mayorías parlamentarias. Por tanto, la primera idea sería el reclamar, demandar a nuestros representantes políticos el que no utilizasen el tema de las pensiones como arma arrojadiza. Así los posibles sacrificios que se nos tuviesen que demandar serían mucho más o podrían ser aceptados por parte de la sociedad en mayor medida, ¿no? Y el segundo elemento que yo quería introducir es el hecho de que es cierto que el sistema debe ser reformado, es cierto que se enfrenta bueno, pues a un reto importante en el corto y medio plazo. Es cierto que ya viene arrastrando un déficit importante en la última década, es decir, que ya se está convirtiendo en algo estructural el déficit de la seguridad social, pero creo que no puede arreglarse el problema o no. La solución al problema de las pensiones no solo pasa por realizar estos cambios sobre edad de jubilación, sobre planes de pensiones privados, yo creo que hay que ir más allá.
y ese más allá es hacer reformas estructurales de calado dentro de nuestra economía. Las brechas que existen en términos de tasa de ocupación, obviamente derivado de nuestra elevada tasa de paro, las brechas en términos de productividad, al final todo ello redunda en esa incapacidad que tiene actualmente nuestro sistema para que sea sostenible en el medio y largo plazo. Y consiguientemente yo creo que ese es un reto muy importante que es, a buen seguro, yo creo que aligeraría bastante las reformas intrínsecas al propio sistema. Por tanto, por un lado, el que haya un pacto de Estado y, en segundo lugar, el que se aborden reformas estructurales de calado dentro de la economía que faciliten el ansiado objetivo de sostenibilidad del sistema. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que desde mi rol de moderador y agradezco a la opinión que haya contado con la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia para realizar la moderación de este tema de tanta actualidad, que nos deja pues esas ideas de reflexionar sobre esta generación de baby boomers que son afortunados, esta recomendación de ahorro finalista que también recogemos y la necesidad de un consenso político que dé certidumbre en la coyuntura económica de cara al futuro y que se preocupe por realizar reformas estructurales de mejora de la productividad que sin duda redundará en una mejora del problema de base, el problema económico de base de las pensiones. Pues muchas gracias, Elisa, Luis, José Carlos, y aquí finalizamos. Muchas gracias por la participación. Gracias a vosotros. Gracias a ti y a la opinión.